Centro Cristiano Amigos. Y quiero que abra su Biblia, por favor, en el libro de Primera de Samuel. Vamos a meditar esta tarde en lo que Dios ha estado hablando a nuestras vidas. ¿Cuántos han sido bendecidos con la historia y la vida del rey David? Yo de manera particular he sido tan bendecido, y ahora que estoy estudiando, gracias pastor, he estado meditando en la palabra de Dios concerniente a la vida de David. Me ha bendecido tanto, me identifico en muchas maneras con él, por todos los errores y por todas las fallas que tuvo en su carácter, pero a pesar de eso, Dios fue bueno, Dios fue fiel, y el propósito de Dios se cumplió en su vida. Primera de Samuel capítulo 27, nueva traducción viviente. ¿Ya está listo? ¿Sí? Decimos amén si lo tenemos. Dice nueva traducción viviente: pero David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar. Lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Entonces Saúl dejará de buscarme en el territorio israelita y por fin estaré a salvo. Así que David tomó a sus 600 hombres y fue y se unió a Aquis. Conmigo, se unió. Dígalo más fuerte, se unió. No pierda de vista este detalle. Se unió a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gath. David y sus hombres, junto con sus familias, se establecieron allí con Aquis en Gath. David llevó consigo a sus dos esposas, Ahinoam de Jezreel y Abigail, la viuda de Nabal de Carmelo. Tranquilo, acuérdese que esta era otra dispensación, había otras reglas, otras leyes, y bueno, en aquel tiempo sí se permitía de alguna manera que un hombre podía tener 2 o hasta 3 esposas. Oye, tú no puedes con la que tienes, ya andas pensando en otra. No inventes, tranquilo, esto no es para este tiempo, ¿estamos de acuerdo? Bueno, y dice el verso 4: pronto le llegó a Saúl la noticia de que David había huido a Gath, así que dejó de perseguirlo. Cierto día David le dijo a Aquis: si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Entonces Aquis le dio la ciudad de Siclar, que hasta el día de hoy pertenece a los reyes de Judá. Y vivieron ahí entre los filisteos 1 año y 4 meses. Digan conmigo: vivieron entre sus enemigos. David y sus hombres pasaban su tiempo asaltando a los gesureos, a los jersitas y a los amalecitas. Por si alguien está batallando para un nombre para sus hijos, aquí hay opciones. Pueblos que desde los tiempos antiguos vivían cerca de Shur, hacia la tierra de Egipto. David no dejaba ni una sola persona con vida en los pueblos que atacaba. Tomaba las ovejas, las cabras, el ganado, los burros, los camellos y la ropa antes de volver a casa para ver al rey Aquis. Y antes de continuar la lectura, tengo que hacer esta aclaración y este punto. Muchas personas leen la Biblia y cuando leen que Dios permitía el asesinato de personas, inmediatamente juzgan a Dios como de malévolo, de perverso, de un asesino. Pero aquellos que no han estudiado bien la palabra de Dios no tienen en cuenta todo el contexto y todo el panorama bíblico. En este tiempo te recuerdo que había personas, había hombres y mujeres que eran detestables a los ojos de Dios, que habían cometido vilezas tan desagradables que como consecuencia vino el juicio de Dios. Esa fue la razón por la cual Dios levantó a Saúl, para que Saúl destruyera a todo el anatema, a todos los malditos, a todos los que habían hecho lo malo delante de Dios, y era una manera de traer el juicio divino. No sé si me estoy explicando, pero como Saúl había desobedecido a Dios, dejando a los amalecitas al rey de Amalec, entonces por eso Dios lo quitó del trono y levantó a David para que David pudiera cumplir con el plan de Dios. ¿Me estoy explicando? Además te recuerdo que en la antigüedad Satanás trató de pervertir el gen humano, el gen del ser humano, y dice la escritura en Génesis que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se mezclaron, o sea, los ángeles y humanos, y dando como consecuencia una raza híbrida de gigantes. Esto trajo como consecuencia que el gen de la humanidad se contaminara, y era un plan de Satanás para impedir que Jesucristo pudiera nacer como un ser humano. No sé si me estoy explicando. ¿Te hace lógica esto? Esa fue la razón por la cual Satanás dice que fue expulsado, y Dios mandó una sentencia sobre Satanás cuando hizo caer a Adán y a Eva. Le dijo: tu simiente y la simiente de la mujer serán enemigos por siempre. O sea que también Satanás tiene hijos. 1, 2, 3. Y Dios mandó a aniquilarlos en el tiempo del Antiguo Testamento. ¿Me estoy explicando? En otra dispensación. ¿Quedó claro esto? Esa fue la razón por la cual Dios permitía que
los reyes de Israel mataran a toda la gente que estaba haciendo lo malo delante de Dios. Hoy no aplica este principio, obviamente. No es que Dios cambie, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero los tiempos, las economías o las dispensaciones o tiempos de Dios son distintos a las del Antiguo Testamento que a las de este tiempo. ¿Me estoy explicando? Para más información, inscríbete al seminario. Te hace falta más seminario para poder comprender la Biblia. ¿Vamos bien? Ok, entonces dice la palabra de Dios. ¿Dónde me quedé? Verso 10, ¿verdad? Dice el verso 10: ¿dónde atacaste hoy?, le preguntó Aquis. Y David respondió: atacamos al sur de Judá, a los jeramelitas y a los ceneos. Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gad y contarle el chisme, contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. Aquis le creía a David y pensaba: a estas alturas el pueblo de Israel lo debe odiar amargamente. Ahora tendrá que quedarse aquí y servirme para siempre. El tema que quiero entregarte esta tarde se llama un corazón. ¿Cómo se llama? Un corazón. Y sabes, ¿alguna vez te has preguntado si Dios tiene un propósito para tu vida? ¿Cuántos se han hecho esta pregunta? ¿Será que Dios tiene un propósito para mi vida? A ver, levante su mano. ¿Cuántos se han preguntado esta pregunta? Muy bien. Si tú te has hecho esta pregunta, hoy tengo que darte una respuesta, porque has venido por respuestas, ¿verdad? Yo creo que venimos con muchas incógnitas y queremos que todas nuestras dudas sean despejadas. Pues si tú tenías la pregunta si Dios tenía un propósito o tiene un propósito para tu vida, te tengo noticias, porque la respuesta es un rotundo sí. Dios tiene un plan para tu vida. Dios tiene un propósito para tu vida. Y el hecho de que estés aquí ahora, el hecho de que estés vivo, el hecho de que hayas venido y estés escuchando este mensaje es, sin lugar a dudas, una señal de que Dios tiene algo importante preparado para ti. Alguien que pueda exaltar y glorificar el nombre de Dios por tu vida, por su propósito. Ahora, los detalles de tu propósito son tan únicos como tú. Los detalles del propósito de Dios para tu vida son tan únicos como tú, Poncho, como tú, Mimi. No hay otro Poncho en todo CCA ni en todo el mundo, y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Qué padre que hay un solo y único Poncho. Qué padre que hay un solo y único José Luis. Qué padre que hay un único y solo Jael, Martín, Omar. Qué peligroso que hubiera 2 o 3 Omares, ¿verdad? Santo Padre, si de por sí. Ahora imagínate que hubiera el triple o el cuádruple. Pues no, cada uno de nosotros somos únicos. Quiero que volteas con la persona que está a tu lado y dile: eres único. Y dile: y tu propósito también. No se repite el propósito para diferentes personas. Así que los detalles de tu propósito son tan únicos como tú. Pero el propósito para tu vida en general es muy claro. ¿Cuál es mi propósito general? El propósito por el cual fui creado. Bueno, escúchame con atención. Fuiste creado para amar a Dios y para amar a las personas. Fuimos creados para amar a Dios y para amarnos entre nosotros. Alguien que exalte y glorifique el nombre de Dios por esto. Fuimos creados para amar apasionadamente a Dios y amar profundamente a los demás. O para decirlo de otra manera, fuiste hecho para un corazón que viva en llamas por Dios. Un corazón que viva apasionado por Dios. Porque déjame decirte esto, ponme mucha atención. Si tú y yo vivimos apasionados por Dios, entonces el egoísmo se irá de nuestra vida y viviremos para servir a los demás. El problema cuando no hay amor por Dios es que hay amor por nosotros mismos, y una vida egoísta no sirve absolutamente para nada. 1, 2, 3. Fuiste diseñado no para vivir para ti. Fuiste diseñado, número 1, para vivir para Dios y para servir a los demás. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Vamos, si no estás viviendo esto, no estás viviendo tu propósito. Si estás viviendo fuera de este principio, no estás viviendo tu propósito. Y sabes, déjame decirte algo. Si hay algo en esta vida peor que la muerte, es la vida sin propósito. No hay nada peor que vivir sin saber para qué. Qué triste sería gastar tus 60, 70, 80 años de vida
y nunca descubriste tu propósito. Por eso el principal llamado al que Dios nos hace a ti y a mí, la principal razón por la cual fuimos puestos en esa tierra, fue para amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma, y a nuestro prójimo como a ti mismo. Si tú estás viviendo de esta manera, entonces prepárate, porque los detalles precisos de tu propósito se van a revelar en cualquier momento. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien está recibiendo palabra? Vamos, exalta el nombre de Dios. Exáltale. Ahora, Gigi, Jael, a veces cuando pensamos en nuestro propósito, cierto o no, comenzamos a pensar que es un gran misterio que nos llevará toda la vida a descubrirlo, ¿verdad? Hay mucha gente que piensa y dice, es que mi propósito, tengo que encontrar el propósito y la razón de mi existencia, y eso me va a llevar toda una vida para descubrir cuál es. Bueno, yo te quiero ahorrar toda esa vida y quiero hoy hablarte claramente de esto. Porque no necesitas toda tu vida para descubrir cuál es la razón de tu existencia. O creemos que el propósito de Dios para nosotros es tan específico que es necesario hacerlo bien para no decepcionar a Dios. ¿Cuántos piensan de alguna manera que pueden decepcionar a Dios? A ver, levante su mano. Sabes, te tengo noticias. Dios te escogió aunque tú estabas lejos. Dios te escogió aunque tú eras malo. Dios decidió enviar a Jesús a morir por ti, aún a pesar de que Dios sabía que tú le ibas a rechazar. Pero eso no limitó el amor de Dios para salvarte. Dios manifestó su amor entregando a su Hijo, aún sabiendo tu desprecio. Pero Dios te ama tanto que decidió entregarlo. Vamos, exalta el nombre de Dios por esto. Glorifica el nombre de papá. Entonces, no creas que vas a decepcionar a Dios. No. ¿Sabes? Tampoco hay mucha gente que dice, es que Dios está jugando un tipo de juego cósmico a eso de las escondidas. Está escondiendo mi propósito en algún lugar para que yo lo busque desenfrenadamente, desaforadamente o locamente. No, Dios no es así. Dios no está jugando contigo. No está buscando la manera de arruinarte tu vida. Todo lo contrario, Él quiere revelarte su plan para tu vida. ¿Decimos amén a eso? Él no está jugando las escondidas. Dios no es así. Dios no opera así. El propósito de Dios para ti es una invitación a una vida de trabajo en el reino que dé frutos duraderos en Él. Dios no solo te invita, sino que también te da tres cosas. Número uno, te equipa. Número dos, te anima. Y número dos, te madura. ¿Qué es lo que hace el Señor? Número uno, te equipa, o sea, te unge. Número dos, te anima, o sea, te impulsa. Y número tres, te madura, o sea, te procesa. Quiero que digas conmigo, me equipa, me anima y me procesa. ¿Por qué crees que Dios te dio los dones que tienes? ¿Por qué crees que Dios te dio las capacidades que tienes, las habilidades que tienes, los recursos que tienes? Porque Dios lo que te dio fue para que lo uses. Él te unge para un propósito. Número dos, Él te anima. Él pone dentro de ti esos sueños. Él pone dentro de ti esos anhelos. Esa visión que está dentro de tu corazón no surgió porque tú cenaste tacos en la noche y te indigestaste. No, es el corazón de Dios, y Dios te revela su plan en tu mente y en tu corazón. Y número tres, para que alcances ese propósito, Dios tiene que procesarte, tiene que madurarte. ¿Decimos amén? Porque de lo contrario no podrás alcanzar y descubrir lo que Dios tiene para tu vida. Ahora, déjame decirte algo. Dios no desperdicia ninguna circunstancia. Dios no desperdicia ninguna situación, ninguna oportunidad. Cada momento que pasas viviendo cerca de Dios te brinda todo lo que necesitas para abrazar la aventura, el propósito, la misión que Él tiene para ti. Recuerda, Dios te eligió. Y Él, escucha, ya cree en ti. Dios cree en ti. La pregunta es, ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios tiene algo para ti? Dios cree en ti y Él está esperando que tú respondas. Independientemente de cuán poco preparado, cuán poco capacitado o digno creas que eres, Dios te eligió con un propósito, tal como eres. Ahora, Dios te eligió no porque seas digno, sino porque Él lo es. Vamos, exalta el nombre del Padre por esto. Dios te eligió porque Él es digno. Dios te eligió con un propósito. Tu vida y tu propósito son idea de Dios. Él te eligió para ser parte de su plan. Y te tengo noticias. Dios no tiene un plan B para ti. Hay un plan A.
y el propósito de Dios prevalecerá en tu vida. ¿Alguien lo puede creer? ¿Alguien puede decir amén a esto? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios por esto? Ahora, ¿por qué hablamos de David? Porque la Biblia dice, escucha bien, que el rey David, antes de ser rey, Dios lo escogió, lo llamó de entre el pueblo, de entre la familia de su padre, de sus hermanos, un pastor de ovejas. David era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. ¿No dice eso la Biblia? Primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. Al leer esta descripción, amados, la mayoría de la gente piensa que esta frase hace referencia al carácter moral de David. Es decir, David era un hombre conforme al corazón de Dios, ya que estaba comprometido a seguir los caminos de Dios y porque demostró fidelidad a la palabra de Dios. Sin embargo, David no era un hombre conforme al corazón de Dios por su carácter moral. ¿Cuántos saben que David falló en esa área de su vida? O sea, tuvo un pecado escandalosísimo, ¿cierto? ¿Qué fue lo que hizo David? Un pecado horrible, horrendo, escandaloso. Se metió con la esposa de un hombre y cuando se dio cuenta que la había embarazado, mandó matar a ese esposo. ¿Te imaginas? ¡Wow! ¡Qué increíble! El hombre que la Biblia dice que tenía un corazón conforme al de Dios, cometió adulterio y asesinato. Al leer esta descripción, la mayoría de la gente piensa que David era un hombre recto en su carácter moral, que no cometía ningún pecado. Pero déjame decirte esto: está muy lejos de ser David moralmente puro. La Biblia registra que fue un adúltero y un asesino, según 2 de Samuel 11. Pero también, no solamente David cometió errores tan visibles como el adulterio y el asesinato, porque también cometió pecados ocultos, pecados en su corazón. Ahora, tal vez tú no has cometido pecados tan ostentosos y tan visibles y tan grotescos como un asesinato, como un adulterio, como una infidelidad. Yo no sé. Pero ¿qué tal este tipo de pecados? Temor, incredulidad, ambición, orgullo, egoísmo. ¿Cierto o no? También son manchas en nuestro ágape, en nuestra vida. Por supuesto. Entonces, ¿cuál fue la razón por la cual Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón? Pero antes vamos a analizar lo que David hizo. En este pasaje, 1 Samuel 27, encontramos por lo menos 3 áreas en la vida de David en las que él falló de manera personal en su corazón. ¿Estás listo para aprender esto? Y después vamos a ver el tema de por qué dice la Biblia que David tenía un corazón conforme al de Dios. Porque si vamos a ver esto, amados, seguramente encontramos a otros personajes de la Biblia que sí califican como hombres íntegros, como hombres que no fallaron, como hombres intachables. Ahí tenemos la vida de Enoc, tenemos la vida de Eliseo, tenemos la vida de Elías, la vida de Daniel. Pero de ninguno de ellos se dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Entonces vamos a ver, en primer lugar, en este capítulo 1 Samuel 27, encontramos por lo menos 3 áreas en las que David falló. El verso 1 y 2, vuelve a leerlo conmigo. Mira lo que dice la Biblia en los versos 1 y 2 de 1 Samuel 27. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, escucha: pero David seguía pensando, algún día Saúl me va a atrapar y lo mejor que puedo hacer es escapar y vivir entre los filisteos. Número 1, primer pecado interior en el corazón de David, escucha con atención, es que David comenzó a perder la esperanza de su liberación. David comenzó a perder la esperanza. ¿Cuántos aquí en algún punto de su vida han perdido toda esperanza? Levante su mano. Híjole, ese es un problema. Ese es un pecado. Es obvio que David no confió en el arrepentimiento de Saúl, porque después de lo sucedido en el capítulo 26 dice que huyó a Filistea. Sabía muy bien que mientras estuviera en territorio israelita, el rey lo perseguiría hasta acabarlo. Entonces, póngame atención acá. ¿Cuál fue la motivación que llevó a David a tomar esta decisión? ¿Cuál fue la motivación que llevó a David a salir de Israel e irse a vivir con enemigos? ¿Sabe cuál fue la motivación? El miedo, el temor. Y te tengo noticias. Escúchame.
Cuando tú le abres la puerta al temor, entonces tu fe se debilita. Cuando le abres la puerta al miedo, tu fe se hace débil. Ahora escucha con atención. David tenía motivos para dudar de las promesas de Saúl, pero no los tenía para dudar de las promesas de Dios. Si tú has creído en Dios, no dudes de cada una de sus promesas, porque Dios es fiel a su palabra. Si Dios te ha prometido algo, aunque los hombres te fallen, aunque tu pareja te falle, aunque tus padres te fallen, aunque tus hijos te fallen, si Dios lo prometió, Él lo hará, porque Dios cumple sus promesas. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre. ¿Cuál fue la motivación de David para salir de Israel? El miedo. Cada vez que tú le das lugar al miedo, amado, ponme atención acá. Cada vez que le das lugar al miedo en tu trabajo, en tu familia, en tu salud, en tu futuro. Hay mucha gente que tiene temor al futuro. Cuando le abres el corazón, la puerta al miedo, entonces tu fe se hace pequeña. Tu fe se debilita. Tu fe se convierte en una fe enana. Y la Biblia dice que el justo vive por fe. Así que lo peor que un cristiano, un hijo de Dios puede hacer es abrirle la puerta al temor. No estoy diciendo que no vengan momentos de miedo, por supuesto, somos seres humanos y momentos de temor vendrán, pero no vamos a permitir que el temor gobierne nuestra mente, porque nosotros sabemos en quién confiamos. No dejes que el temor gobierne tus decisiones. No dejes que el temor te dicte qué hacer o qué no hacer. Te quedas trabajo y dices, ya no tengo trabajo, ¿qué hago? Me voy a los Estados Unidos porque allá hay provisión. No, señoras y señores, la provisión no está en la tierra. La provisión viene del cielo. Y si Dios es tu Padre, Él te va a proveer todo lo que necesitas. Alguien que diga amén a esto. No te muevas por miedo. No te muevas por temor. No mengues tu fe. ¿Qué es lo que debo de hacer cuando tengo miedo? Bueno, llénate del amor de Dios, porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así que estás en medio de una crisis, estás en medio de un problema, estás en medio de una adversidad que te genera temor. Ven a la presencia de Dios y llénate de su amor. Y créemelo, cuando te llenas del amor de Dios, entonces tu fe empezará a crecer, porque te darás cuenta que Dios nunca te abandonará ni te dejará solo, ni un instante. Él prometió estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Alguien que lo crea, exalte y glorifique el nombre del Padre. Vamos, exáltale. Escuchen con atención, iglesia. La incredulidad es un pecado que fácilmente acecha incluso a los más comprometidos. Otra vez. La incredulidad es un pecado que acecha incluso a los cristianos más fieles. ¿Cuántos aquí han dudado alguna vez en algún área de su vida? Levante su mano. No te sientas mal. Es un pecado que acecha a todo el mundo. ¿Sabes? A mí me ha atacado últimamente la incredulidad, Gigi. Seguido viene y me ataca. Yo sé que al pastor José ya no, ya gloria a Dios. Por eso quiero ser como tú, José. Pero cierto, no llega la incredulidad, llega el temor, llega la angustia. Hey, no te sientas mal si de pronto como hijo de Dios sientes que estás dudando, sientes que hay incredulidad, sientes que hay incertidumbre. No te sientas mal. Eso nos llega y nos acontece a todos. Pero hoy estoy aquí para decirte, no te quedes en esa condición. Cree a las promesas de Dios. Echa fuera ese temor, llénate del amor de Dios y comienza a ver cómo tu fe logra alcanzar aquellas cosas que no puedes ver con tus ojos naturales. Recuerda una cosa, la fe mira lo invisible y cree lo imposible. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre por esto. Vamos, exáltale. Número 2, lo segundo que vemos que hizo David, lo encontramos en los versos 5 al 7. Pon atención lo que dice los versos 5 al 7, capítulo 27. Dice los versos 5 al 7: cierto día David le dijo a Aquis, si te parece bien, preferimos vivir en una de las ciudades que están en el campo en lugar de vivir aquí en la ciudad real. Imagínate este contexto. David había vivido en la ciudad real. David había vivido en la casa, en el palacio real con Saúl. Pero Saúl lo había expulsado porque quería matarlo, ¿recuerdas? Y ahora se le presentaba la oportunidad de estar en el palacio de los enemigos de Israel. Wow, ¿te das cuenta? Salió del palacio de papá
para entrar al palacio del enemigo. Hay gente que dice, no me importa en qué palacio esté, mientras esté en uno. Santo Padre, yo no sé tú, pero yo prefiero vivir en el atrio de la casa de Jehová, aunque se me presente la oportunidad de estar en la mesa del palacio de Satanás. ¿Cuántos dicen amén a esto? Es preferible, mejor me es un día, decía el salmista, vivir un día en tu casa que 1000 años fuera de ella. Pero David dice que consintió en vivir en la ciudad enemiga. Y dice, ¿qué verso te dije? 5 al 7. Y dice el verso 6, el verso 7, ¿dónde está el verso 7? Se me pierde, cada vez hacen las letras más chiquitas de la Biblia. Santo Padre. Dice, y vivieron ahí entre los filisteos 1 año y 4 meses. Vivieron entre los filisteos. Déjame decirte, el segundo problema o pecado de David fue que desertó de su país para irse a vivir con sus enemigos. Desertó de su propia patria para irse a enrolar a las filas del ejército enemigo. Si tú sigues leyendo más adelante, el rey Aquis lo lleva a la batalla con Israel y David estuvo dispuesto a pelear en contra de Israel. Pero Dios en su soberanía no permitió que esto ocurriera. ¿Te imaginas? Entonces, ¿cuál es el segundo pecado de David? Al tomar esta decisión, escucha, de salir de Israel para vivir en Filistea, David se estaba exponiendo a sí mismo. Dios quería que David permaneciera en la tierra de Judá, según 1 Samuel capítulo 2, verso 5. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que Dios quería que David permaneciera en Judá? Muy simple, porque la Biblia dice que Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, pero nosotros debemos decidir vivir bajo su cobertura. ¿Estás aquí? Vamos, ¿estás aquí o no? Escucha, es cierto que el sol sale para todos, pero la sombra, la cobertura del Omnipotente solo es para el que habita al abrigo del Altísimo. Salmo 91 dice claramente, el que habita, no dice el que visita, no dice el que recurre en cuando, dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es cierto, el sol sale para todos, pero la sombra del Omnipotente solamente cubre a aquellos que deciden habitar bajo el abrigo del Altísimo. Han hecho al Señor su habitación, no importa dónde estén, ellos están al abrigo del Altísimo. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien exalta el nombre de Dios por esto? Y David decidió salirse de cobertura. Este es un problema, amada familia, porque mucha gente pretende amar a Dios, servir a Dios y no estar bajo su cobertura. Es un problema, porque aunque Dios nos ama a todos, Dios nos ha dado algo que se llama libre o libre elección. Él te da la oportunidad de elegir dónde quieres vivir. Y es cierto, Dios te ama, y es cierto, Dios te cuida. Pero cuando tú decides salirte de los lindeles, de los límites de su voluntad, es ahí donde tú te expones voluntariamente. David decidió exponerse al vivir en Filistea, al vivir con los enemigos. Y entonces Dios dice, hijo, ¿qué haces fuera de mi cobertura? No te salgas de la cobertura de Dios. No sueltes tu cobertura. No te salgas de tu protección. Mucha gente se sale de la cobertura de Dios y cuando le pasan cosas malas luego viene y le reclama a Dios. ¿Por qué permitiste? ¿Por qué dejaste? ¿Por qué fuiste? No, amado, hey, tranquilo. No fue culpa de Dios. ¿Me estoy explicando? Por eso tú y yo debemos vivir al abrigo del Altísimo, morar bajo la sombra del Omnipotente, para que entonces su protección, su cobertura sea constante con cada uno de nosotros. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien decide vivir bajo la cobertura del Padre? Vamos, exalta su nombre si tú lo crees. Exáltale. Y número 3, lo tercero que David hizo. Ya vimos en primer lugar, él perdió la fe, perdió la esperanza. No pierdas la esperanza, no importa lo que veas, no importa lo que sientas. No dejes que tu fe se haga enana. No dejes que tu fe mengue. Número 2, se salió de la cobertura. Digan conmigo, se salió de la cobertura. Y número 3, mintió. Mintió.
¿Cuántos aquí han mentido? Y los que no levantaron la mano, mentirosos. Porque todos mentimos, ¿cierto o no? Voy a darte la oportunidad para reivindicarte. ¿Cuántos aquí han mentido? Todos. Entonces imagínate, David lo hizo de una manera atroz. Mira lo que dice el siguiente verso, los versos 10 al 12 del mismo capítulo 27. ¿Estás conmigo? Dice: y el rey Aquis le preguntó: ¿Dónde atacaste hoy? Le preguntaba Aquis. Y David respondía: atacamos al sur de Judá, a los jeramelitas y a los ceneos. Nadie quedaba con vida que pudiera ir a Gad y contar dónde él había estado de verdad. Esto sucedía una y otra vez mientras vivía entre los filisteos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Para darte un contexto, imagínate, de entrada, esta es la segunda vez que David está con el rey Aquis. Si tú te das cuenta, la primera vez que David estuvo con el rey Aquis fue cuando huyó por primera ocasión de Saúl, y David se hizo pasar por loco para no ser asesinado por los filisteos. Y dice que le trajeron a David con el rey Aquis, babeando y haciendo cara de menso. Y entonces el rey Aquis lo vio y le dijo: ¿qué? ¿Para qué me traen este loco? Todo menso, véalo. Ya hay suficientes tontos en Filistea para que me traigan a uno más. Córranlo de aquí. Y en esta ocasión vemos al rey Aquis ahora recibiéndolo, inclusive sentándole en su corte. Y mucha gente se cuestiona y dice: bueno, ¿no habrá sido bipolar el rey Aquis? Primero lo rechaza y luego lo recibe. No, lo que ocurre es que, según los teólogos, el primer rey Aquis era el papá de este segundo. Y la primera vez, si te das cuenta, dice la Biblia que Aquis era rey de Gad. ¿Rey de dónde? El mismo lugar de donde el gigante Goliat era. O sea que Aquis era el rey de Goliat, mientras que David era sirviente del rey Saúl. ¿Me estoy explicando? Pero probablemente el hijo de Aquis, o Aquis Jr., vio a David venciendo al paladín. Y tú sabes que cuando uno es chavo, uno siempre le va a ir al mejor, ¿cierto? ¿Cierto o no? O sea, te gusta la triple A, la doble A, las luchas. Tú siempre le vas a ir al campeón, ¿verdad? Por eso yo dudo por qué le sigues yendo a las Chivas. Pero bueno, es otro tema. Porque normal, ya dije que no iba a decir nada de las Chivas, porque luego se me molestan. Pero cierto o no, como niño nos gusta siempre el campeón, ¿verdad que sí? Entonces seguramente Aquis, siendo un adolescente o siendo un joven de la misma edad aproximada de David, cuando vio que David venció al gigante, Aquis dijo: wow, este sí es un verdadero guerrero. Y ahora que Aquis se convierte en el rey y ve a David, por eso es la razón que él lo recibe. No sé si me estoy explicando. ¿Tiene sentido? ¿Tiene lógica? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? David viene y le pide al rey Aquis vivir en su territorio, y el rey le da una ciudad llamada Siclar, que está al sur de Israel, al sur de Judea. Y lo que realmente hacía David, ponme atención, es que David venía y bajaba y literalmente asolaba a los enemigos de Israel. Porque Siclar está con frontera con Israel. Entonces David pasaba al territorio israelita para echar y expulsar fuera a todos los merodeadores. De esta forma David se ganaba la honra y el respeto de los ciudadanos de Israel, mientras que al mismo tiempo engañaba al rey diciéndole que había incursionado en contra de Israel. No sé si me estoy explicando. O ya se hizo bolas. 2 por 2 son 4, 4 y 2 son 6. Brinca la tablita. ¿Sí me estoy explicando, Gigi? ¿O más o menos? ¿Sí? A ver, ¿cuántos ya me comprendieron el tema? Entonces, este rey Aquis confiaba tanto en David, porque David venía y le decía: he ido y he asesinado y he matado, y mira, aquí están los botines y aquí está el premio. De hecho, más adelante, si tú ves de las incursiones que David hace en contra de los pueblos paganos, David viene y le da regalos al pueblo de Israel, a los judíos, no a los filisteos.
Pero cuando venía con los filisteos, con el rey Aquis, le decía: vine de vencer y de derrotar a tus enemigos. Y Aquis pensaba: con David en mis fronteras voy a tener bien segura la retaguardia, de tal modo que Israel no me va a atacar por ahí. Por eso dice la Biblia que David aniquilaba a todos para que ninguno viniera a contarle el chisme al rey. ¿Esto qué ocasionó? Ocasionó que el rey Aquis más adelante, cuando fue a la batalla con Israel, dijera de David: este hombre me es tan íntegro como un ángel. Pero realmente no lo era, porque le había mentido. Asústate conmigo. Pero jala todo el aire del auditorio. 1, 2, 3. Imagínate David mintiéndole al rey. Mentira es mentira, ¿cierto? Hay gente que dice: es una mentirilla piadosilla, una mentirilla que no le hace mal a nadie. No, mentira es mentira. ¿Me sigues? Y aquí David estaba fallando en su carácter moral. Entonces ya te comprobé que David no era tan íntegro como muchos piensan. Tenía pecados muy visibles y muy escandalosos, como asesinato y adulterio, pero tenía pecados muy escondidos, así como tú y yo tenemos. ¿Sí o no? Pero escucha con atención. Eso no le impidió ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué significa eso? Que si un hombre como David fue considerado conforme al corazón de Dios, entonces tú y yo tenemos la oportunidad de ser llamados hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice gloria a Dios por esto? Vamos, exáltale. Quiero que me acompañes con tu Biblia ahora. Ya casi voy a terminar. ¿Cuántos me regalan 3 minutos más? Levante su mano, gloria al Padre, por esos que me están regalando más tiempo. Juan capítulo 15, versos 16 y 17. Dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Wow, voy a volver a repetir. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Señoras y señores, pongamos de una vez los puntos sobre las is. Tú no elegiste a Dios, Dios te escogió a ti. Y si hoy estás aquí, es porque Dios decidió traerte, es porque Dios te eligió, Dios te apartó, Dios te consagró para un propósito. Tú no dijiste: yo quiero buscar a Dios. No, Dios dijo: yo no quiero que este se me pierda, yo no quiero que esta se me pierda, así que yo decido elegirla. Y aquí estamos, hemos sido elegidos y alcanzados por Dios. Vamos, exalta y glorifica el nombre del Padre. Ahora, muy bien, Jael, fui elegido por Dios, y pregúntame, hazme así: ¿y cómo para qué? Bueno, si seguimos leyendo la Biblia, dice: les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Digan conmigo: propósito. No, dígalo más fuerte: propósito. Lo más fuerte que puedas: propósito. Si Dios te eligió, es con un propósito. No fue por tu corazón, fue por el corazón de Dios. No es tu elección, es la elección de Dios. Y hay un propósito para tu vida. Dice: les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. ¿Y cuál es ese propósito? Verso 17: este es mi propósito para ustedes, que se amen unos a otros. Señoras y señores, empecemos por amarnos unos a otros, y entonces lo demás va a fluir en nuestra vida. Si no empezamos por el amor, no tendremos todo el panorama completo. No sé si me estoy explicando. La Biblia dice: Dios nos escogió, Dios nos alcanzó por un propósito, y ese propósito es el amor. ¿Cuál es? Ahora, podemos decir entonces que David fue un hombre conforme al corazón de Dios cuando sus acciones parecen comunicar lo contrario. Para sortear este aparente problema, algunas personas argumentan que David nunca se involucró directamente en la idolatría, la hechicería. Y eso sería la explicación para afirmar que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, hay un par de otros reyes en la Biblia que aparecen y que siguen el ejemplo de David en cuanto a esto. Particularmente hablamos de Ezequías y de Josías. Tanto Ezequías como Josías quitaron los lugares altos, quitaron la adoración idolátrica
a falsos dioses, reformaron las prácticas religiosas en Israel para volver a alinearse a lo que la ley decía. Sin embargo, en ningún lugar de la Biblia los describe como hombres conforme al corazón de Dios. Además, la Biblia parece registrar a individuos con mejor historial de vida, con mejor carácter moral, con mejor fidelidad para Dios que David. Por ejemplo, Daniel calificaría como un candidato perfecto, ¿cierto? Porque la Biblia dice que Daniel fue tomado y llevado cautivo a Babilonia desde muy joven, fue hecho eunuco, y dice la Biblia que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel es un ejemplo de integridad y de carácter, pero de Daniel no se dice que tenía un corazón conforme al de Dios. ¿Qué me dices del profeta Eliseo o del profeta Elías? ¿Qué me dices del mismo profeta Samuel? Todos estos hombres íntegros de carácter, pero de ninguno de ellos se dice que tenía un corazón conforme al de Dios. Al parecer, las escrituras describen a otras personas como si fueran más piadosas y más comprometidas con Dios que David, pero de ninguno se dice que tenían un corazón conforme al de Dios. ¿Solamente de quién? Ahora, ¿pero por qué dice esto? Pregúntame, pastor, ¿por qué? Hazme la pregunta así, pero en serio, ¿por qué, pastor? Si David falló, fue un infiel, fue un asesino, fue un mentiroso, engañó a un rey, y aún así la Biblia lo ratifica como un hombre conforme al corazón de Dios. Ok, te voy a dar la respuesta. Y la respuesta la encontramos en 1 Samuel 13:14. No te distraigas, busca tu Biblia, 1 Samuel capítulo 13, verso 14. En este capítulo encontramos la ocasión en que Saúl desobedece a Dios y Dios lo desecha por haberlo desobedecido. ¿Estás listo? Mira el contexto. Leemos el contexto. Dios le ordena que destruya a los amalecitas, que destruya a los filisteos, que destruya al anatema, pero Saúl no lo hace del todo. Saúl desobedece la instrucción de Dios, y entonces Samuel viene y le reclama enojado, le dice: ¿por qué hiciste esto? Y mira el verso 14, dice: pero ahora tu reino tiene que terminar, porque el Señor ha buscado. Escucha, mira lo que dice, léelo ahí. Dice: porque el Señor ha buscado a un hombre, ¿qué dice? ¿Conforme a quién? ¿A su propio de quién? ¿Al corazón de quién? ¿Te das cuenta? Y mira lo que sigue diciendo: el Señor ya lo ha nombrado para ser líder de su pueblo, porque tú no obedeciste el mandato del Señor. Pero quiero que notes lo que dice la primera parte: porque el Señor ha buscado a un hombre conforme a su propio corazón. Señoras y señores, cuando la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, no significa que Dios escogió a David por su buen corazón, sino que Dios escogió a David por el corazón de Dios mismo, porque a Dios le plació elegirlo, porque a Dios le plació escogerlo. Cuando a ti te eligió, no te eligió por tu corazón, no te eligió por lo bueno que eras, no te eligió por lo sabio que eres. Dios te escogió, Dios me escogió por su corazón. Ay, no sé si lo estás entendiendo. No es tu corazón, es el de Dios. No es el corazón de David, es el corazón de Dios. Wow. ¿Alguien está entendiendo el mensaje? Sí, estoy siendo claro. Los noto así como que... Amados, esto es clave. Esto es valioso. ¿Sabes por qué? Porque esto a mí me dice que si Dios me escogió, aún conociendo mis errores, aún conociendo mis fallas, aún conociendo mis debilidades, significa que yo ya estaba en el corazón de Dios. Significa que tú ya estabas en el corazón de Dios. Y te tengo noticias: nada ni nadie te puede quitar de su corazón. Estás ahí y eres intocable para Dios. Oh, exáltale, exáltale. Dios buscó a un hombre que era conforme al corazón de Dios. Dios buscó a un hombre conforme al corazón de Dios, no conforme al corazón del hombre.
En otras palabras, Dios buscó a un hombre de acuerdo con los designios de su voluntad, de acuerdo con su elección, de acuerdo con su propósito. ¡Hey! Si estás aquí, es porque Dios te eligió. Dios tiene un propósito para tu vida. Alguien dice amén a esto. Alguien exalta el nombre de Dios. Ahora, voy a poner los puntos sobre la silla. Ya voy terminando. ¿Le parece bien? La Biblia dice que siempre fue la intención de Dios que Israel tuviera un rey. Acompáñame con Deuteronomio 17. Deuteronomio capítulo 17. Yo te recomiendo que cada vez que vengas a la iglesia, trae tu Biblia, aunque sea virtual, en tu celular, porque aquí la estudiamos profundamente. Deuteronomio 17, versos 14 al 20. Quiero que pongas atención. Mira lo que dice. Estás por entrar a la tierra que el Señor tu Dios te da. Aquí es cuando Israel estaba en el desierto. Cuando tomes posesión de ella y te establezcas allí, tal vez se te ocurra pensar: deberíamos tener un rey para que nos gobierne, tal como tienen las naciones que nos rodean. Verso 15, mira lo que dice. Si tal cosa sucediera, o sea, en el corazón de Dios estaba que Él fuera el rey de Israel. Pero Dios, conociendo a su gente, porque ¿cuántos saben que Dios conoce a su gente? Voltea con tu vecino y dile: Dios te conoce, no te hagas, manito. Dios, conociendo a su gente, dice: pero si tal cosa ocurriera, deberían tener un rey, escucha, para que nos gobierne, tal como tienen las naciones. Si tal cosa sucediera, verso 15, asegúrate de designar como rey, mira lo que dice ahí, al hombre que el Señor tu Dios elija. ¿A quién? Al hombre que quien elija. Sigue leyendo. Tendrás que nombrar a un hermano israelita. No podrá ser un extranjero. El rey no deberá construir grandes establos para sí, ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos, porque el Señor te ha dicho: nunca vuelvas a Egipto. El rey no deberá tomar muchas esposas para sí, porque ellas apartarán su corazón del Señor. Wow. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y plata. Cuando se siente en el trono a reinar, escucha lo que dice: deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. ¿Cada cuándo? ¿Una copia de qué? ¿Una copia de qué? Vamos, ¿una copia de qué? De la palabra de Dios. Dice: de esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria, mira lo que dice. ¿La lectura qué? Wow. Impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. ¿Te das cuenta para qué sirve leer la Biblia? Hazle así conmigo. O sea, no sirve leer la Biblia para que sepas más, para que seas el más teólogo e intelectual. No, para que se nos quite lo orgulloso y los soberbios, y para que aprendamos a amar a todos como Dios nos ama. ¿Cuántos a partir de ahora van a decir: Señor, yo quiero leer más mi Biblia? ¿Se da cuenta? Y mira lo que sigue diciendo: y también impedirá que se aparte de los mandamientos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. ¿Te estás dando cuenta? ¿Te das cuenta? Es decir, Dios estaba eligiendo a un rey conforme a su propio corazón. Sin embargo, cuando llegó el momento, Israel quería un rey como todas las demás naciones. Acompáñame con tu Biblia, 1 Samuel 8:5. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 8, verso 5. Y con esto ya estoy terminando. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su palabra? ¿Están aprendiendo algo? Mira lo que dice el verso 5. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. ¿Qué está ocurriendo acá? Lo que Dios le había dado a Israel
más de 400 años antes, ahora Israel lo estaba pidiendo. Dios estaba diciendo: Beli, si algún día se le ocurre a Israel tener un rey, pedir un rey como las otras naciones, el rey tiene que ser de acuerdo a mi corazón. Y llegó este día, y nota lo que estaba diciendo el pueblo: danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. No dijeron: danos un rey así como Dios lo determinó en su palabra. ¿Me estoy explicando? ¿Está conmigo o no? Bien, hasta que la voz se me vaya. Quiero explicarme bien con usted, pero no sé si está comprendiendo el mensaje. Y mira lo que sigue diciendo: Samuel se disgustó con esta petición y fue al Señor en busca de orientación. ¿Con quién fue a pedir orientación? ¿Con quién tienes que ir a pedir orientación? Con el Señor. Gracias a Dios. Creo que se me va a aligerar la chamba en la oficina. Verso 7 dice: haz todo lo que te digan. Le respondió el Señor: porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Wow. 1, 2, 3. ¿Te das cuenta? ¿Cuál fue la consecuencia? Póngase en pie. Probablemente esta prédica resultó un tanto teológica, ¿no? O histórica, pero tiene mucho principio bíblico para ti y para mí. Escúchame con atención. Ponme atención acá, no te me distraigas. Aunque te estés levantando, no dejes que el ruido de la silla de otro te distraiga. ¿Sabes? Saúl falló en su asignación y el pueblo pagó las consecuencias, porque el pueblo pidió a un rey conforme al corazón del pueblo, no conforme al corazón de Dios. ¿Sabes una cosa? Tú y yo fallamos cuando queremos en esta vida las cosas conforme a nuestro corazón. Ese es el principio. Esa es la palabra este día. Cuando tú quieres las cosas conforme a tu propio corazón, vas a encontrar decepción, pérdida, muerte. Hoy estoy aquí para decirte, iglesia: deja de buscar las cosas de tu corazón y comienza a buscar las cosas del corazón de Dios. Hay gente que le ha creído la idea al mundo: sigue lo que dicta tu corazón. ¿Sabes? Ese es el peor consejo que le puedes dar a una persona. Tú no puedes seguir tu corazón, porque la Biblia dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Cada vez que tú dices: yo sigo lo que dicta mi corazón, ¿sabes qué estás haciendo? Estás haciendo lo que el pueblo de Israel. Estás desechando la voluntad de Dios y estás abrazando tu propia voluntad. ¿Me sigues? ¡Ey! Deja de creer que es tu corazón el que te guía. No. El corazón no se sigue. El corazón se guía. Tú tienes que decidir guiar tu corazón conforme al corazón de Dios. Esa es la razón por la cual en tu matrimonio tienes luchas. Esa es la razón por la cual en tu economía hay batallas. Es la razón por la cual en tus finanzas no están bien las cosas. Es la razón por la cual tu vida está de cabeza. Porque has seguido tu corazón. Porque tienes un corazón conforme al tuyo y no un corazón conforme al de Dios. Así que hoy estoy aquí para decirte, en el nombre de Cristo Jesús: cambia tu corazón y deja que Dios moldee tu corazón conforme a su voluntad. Porque la voluntad de Dios para tu vida es buena, agradable y perfecta. ¿Decimos amén a esto? Señoras y señores, David tuvo muchos errores, muchas fallas, errores morales, errores en su carácter, pero Dios lo escogió porque era la voluntad del Padre. Tú y yo estamos aquí, tenemos muchas fallas, muchos errores, pero estamos aquí por la voluntad del Padre. Somos escogidos por su corazón, no por el nuestro. Alguien que exalte y glorifique el nombre del Padre. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos. Y si hoy tienes que reconocer que has seguido tu propio corazón, arrepiéntete. Porque seguir tu propio corazón te va a llevar a la muerte.
Pero dejar tu corazón y seguir la voluntad de Dios te va a llevar a la vida eterna. Haz esta oración conmigo si tú quieres la vida eterna. Quiero que digas: Señor Jesús, te abro mi corazón para que entres en él. Y a partir de este momento, seas mi Señor y mi Salvador. Yo me arrepiento y renuncio al trono de mi corazón. Yo reconozco que he estado sentado en un trono que no me pertenece. El trono de mi corazón te pertenece a ti. Así que hoy te lo entrego en el nombre de Jesús. Si estoy aquí, es por tu voluntad. Si estoy aquí, es porque hay un plan, hay un propósito, hay un destino, hay una asignación del cielo para mi vida. Y yo quiero hacer tu voluntad. Me arrepiento de todos mis pecados en el nombre de Jesús y me alineo a los designios de tu voluntad desde ahora y para siempre. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios si tú lo crees. Centro Cristiano Amigos.